Hola y bienvenidos a ITL Lawyers, tu canal en materia de comercio internacional, derecho y transporte. La logística y el transporte suponen aproximadamente un 8% del Producto Interior Bruto español y de hecho estas actividades se encuentran entre las que más crecimiento económico ha experimentado durante el año 2020 a pesar de la pandemia. Dentro de este contexto en el que el transporte juega un papel esencial, tenemos que entender que los diferentes modos de transporte están necesariamente interconectados en este fenómeno que se denomina multimodalidad y que ha sido en gran medida potenciado por el uso del contenedor marítimo. Como ya vimos en nuestro vídeo titulado El precio del transporte se dispara, a disposición en este mismo canal, pues ya analizamos la importancia del contenedor marítimo y no os lo perdáis. Bien, como ya vimos y como podemos entender, el transporte marítimo supone una actividad de gran relevancia dentro de nuestras exportaciones. En el caso de España, prácticamente el 50% de las exportaciones se realizan por vía marítima, así como en el caso de las importaciones, prácticamente el 80% de estas se realizan por este modo. En este sentido, estas operaciones no solo se circunscriben a lo que sería el transporte intercontinental o interinsular o entre isla y península, en el que necesariamente parece que tiene que intervenir un barco para llevar gran cantidad de mercancías. Sin embargo, desde hace aproximadamente 10 años se ha potenciado mucho lo que se conoce como el short sea shipping, es decir, estos transportes de corto recorrido, de corta distancia o denominados de cabotaje. Estas políticas de la Unión Europea han ido sobre todo encaminadas a tratar de reducir la contaminación y, por supuesto, tratar de disminuir la densidad en el tráfico terrestre. Como vemos, el sector de la logística y el transporte esconde muchísimas oportunidades y creo que es oportuno que dediquemos un siguiente vídeo, nuestro siguiente vídeo, a esto, ¿no? A qué oportunidades profesionales podemos encontrar dentro del sector de la logística y el transporte. Espero que no os lo perdáis, pero ahora vamos a hablar de forma muy concisa sobre algunos conceptos esenciales que nos ayudarán a entender mejor qué es esta industria del shipping, este transporte marítimo, y asimismo entender los diferentes vídeos que vamos publicando en el canal. En primer lugar, o el primer concepto que tenemos que abordar es el de naviera. ¿Qué es una naviera? Esto lo habremos escuchado muchas veces y aquí en España tenemos definiciones, definiciones legales, tanto en el artículo 10 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, como en el artículo 145 de la Ley de Navegación Marítima. ¿De acuerdo? Estos conceptos se parecen mucho y, en resumen, lo que podemos decir es que una naviera es una empresa que se dedica a la explotación de un buque o de una flota de buques. Por lo general, detrás de estas navieras se esconden grandes fortunas, parte de las grandes fortunas. Lo que pasa es que muchas de ellas no las conocemos, a diferencia de empresas como pueden ser Amazon o Microsoft, en las cuales tenemos bien claro quién es el fundador de estas. En el caso de Maersk o MSC, que son realmente industrias con una gran magnitud, desconocemos muchas veces las personas que hay detrás. En este sentido, siempre me gusta poner el ejemplo para que se entienda fácilmente qué es una naviera, es poneros en el supuesto de hace unos años, cuando era común que la gente del pueblo acudiera a la panadería para que le hornearan el pan, en cuanto estos no disponían de horno en su propia casa. Ellos amasaban el pan en su casa y lo llevaban al horno del pueblo para que fuese horneado. En este caso, el panadero pone a disposición de los interesados un espacio en su horno para que hagan este pan, a cambio de un precio. Por lo tanto, los interesados llevan el pan, lo depositan y pagan este servicio. De tal manera reciben un resguardo como garantía y con ánimo de evitar confusiones entre el pan del vecino y el tuyo. En este sentido, podemos establecer un símil. El pan puede ser la mercancía, el panadero es la naviera, el propietario del pan viene siendo el propietario de la mercancía, el cargador, y el precio pagado al panadero, ese precio que se paga por hornear el pan, viene siendo el flete. Ese resguardo que se lleva el propietario de cada pan para que no haya confusiones, es el Bill of Lading o BL.
lo que conocemos en España como conocimiento de embarque. Permíteme recordarte que el presente vídeo tiene carácter meramente formativo e informativo y que carece de ser propiamente un asesoramiento jurídico o legal. Nuestro objetivo es que formes tu propia opinión y tu propia capacidad crítica. Si te está gustando este vídeo, por supuesto te agradecería que le dieras al like, te suscribas y actives las notificaciones y por supuesto lo compartas con quien consideres para que así esta comunidad pueda seguir creciendo en conocimientos y experiencias. En segundo lugar, y como segundo concepto, vamos a analizar qué es un flete. Un flete es la cantidad económica que pagamos a un porteador, a un transportista, para que realice este transporte. Por lo tanto, el flete es aquella cantidad económica, aquel precio que paga un interesado, un importador o exportador, a la naviera para que traslade su mercancía de un lugar a otro. Pero bien, tenemos que entender que normalmente el exportador o importador, ese comprador o vendedor, no contratan directamente con la naviera, sino que lo hacen a través de un transitario, de un operador de transportes, ese denominado porteador contractual que intervendrá siempre en nombre de la naviera. Tenemos que entender que, dado el gran volumen de mercancías que se mueven, hay empresas especializadas que se dedican a colocar estas mercancías, consolidarlas y desconsolidarlas y de esta manera obtener un rendimiento económico a partir de las economías de escala. Por eso mismo, esta rentabilidad de espacios hace que sea oportuno contratar con una empresa, un operador de transportes. De hecho, la naviera por lo general no nos cogerá ni el teléfono y si lo hiciera pues nos pondría el precio del flete desorbitado. Y en este sentido, pues lo más óptimo es contratar con este operador de transportes. ¿Quién paga el flete? ¿Quién paga este operador de transportes que a su vez contrata con la naviera? Pues importador o exportador. ¿Y esto quién lo determina o qué lo determina? Pues lo determinará el contrato que tengan de compraventa, importador y exportador, comprador y vendedor, y las condiciones que hayan pactado. Normalmente habrá un Incoterm. Ahora mismo no vamos a analizar este concepto y es importante que dediquemos un vídeo entero a analizar la importancia y relevancia que tienen los Incoterms a la hora de negociar vuestros contratos de compraventa y también pues, las últimas actualizaciones en materia de Incoterms. Ahora bien, dicho esto, no cabe confundir nunca en ningún caso el contrato de fletamento con lo que sería el flete. Bien, un contrato de fletamento propiamente es lo que coloquialmente podemos denominar un alquiler o un arrendamiento del buque, ya sea por un tiempo determinado, de octubre de 2021 a octubre de 2022, ya sea por un viaje, pues de Barcelona a Panamá, o ya sea lo que se denomina a casco desnudo, es decir, sin tripulación y sin aperos. Por eso mismo, este tipo de servicios están asociados a lo que se denominan servicios Trump. Trump significa vagabundo y son aquellos buques que no tienen digamos, una escala fija, no tienen un puerto fijo, sino que a través de un broker marítimo pues se cierra lo que sería una transacción económica y se le ordena que vaya a un puerto a recoger una mercancía o a llenar sus bodegas. Normalmente se pone a disposición, pues como decimos, todo el buque, toda la bodega. Este tipo de servicios es común sobre todo en tráfico de hidrocarburos, por supuesto pues petróleo, en materias primas, en graneles, etc. Sin embargo, en la industria del contenedor lo más normal es que se lleve a cabo por lo que conocemos como líneas regulares. El flete es aquella cantidad económica que se pagará a la naviera, aquella que realiza un servicio de línea regular, es decir, a diferencia de un servicio Trump, una línea regular es aquella que va a los mismos puertos y realiza las mismas escalas periódicamente. Al final el flete es lo que cobra la naviera por, como habíamos visto antes, arrendar un espacio en su buque y bueno, normalmente pues se hace con contratos con servicios de pasaje, con servicios de también evidentemente contenedores, el tráfico de contenedores y bueno, lo solemos ver pues en estos macrobarcos con muchísimos contenedores, pues eso es una línea, normalmente una línea regular. Visto esto, vamos a analizar qué es un BL, un Bill of Lading o conocimiento de embarque como lo llamamos en España. Este documento, expedido por el porteador, por el transportista, no es el contrato de transporte en ningún caso, ¿de acuerdo?
Esto es importante entenderlo. Mucha gente habla del BL como si fuera el contrato, no lo es. El BL es una prueba del contrato, ¿de acuerdo? Pero el contrato en sí es el booking que cerramos o que cierra un operador de transporte con un cargador, diciendo que tiene plaza para este barco tal día, tal hora, fecha de expedición, fecha de llegada. Ok. Cuando se expresa estos tres elementos esenciales, como son el consentimiento, el objeto y la causa, que al final en España determinan realmente la conclusión de un contrato, esto solo lo podemos asimilar a lo que conocemos como booking. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que el BL no es un contrato, pero muchas veces es la única prueba que tenemos que materialice este contrato. Por eso siempre os recomiendo que no cerréis vuestros bookings por vía telefónica y lo hagáis por email como mínimo. El BL tiene la consideración legal de un título valor a efectos de nuestra ley de navegación marítima. Ojo, porque el artículo 25 de la misma le da una eficacia translativa y esto significa que su transmisión, la transmisión del BL supone la transmisión de la mercancía. De esto y de los diferentes tipos de BL va a hablarnos nuestro compañero y socio de ITL, Jordi Güell Pasero. Bueno, Jordi, cuéntanos. Muchas gracias, Felipe. Antes de entrar a analizar los diferentes tipos de BL que normalmente nos encontraremos, creo que es pertinente presentar a los 4 protagonistas. El exportador, el importador, el transitario o forwarder, también denominado legalmente como porteador contractual, y el carrier o porteador efectivo. Normalmente tendremos un máster BL en el que figurarán las casillas de shipper y consignee el transitario de origen y de destino. Al mismo tiempo, el transitario de origen emitirá un house en el que figurará en las casillas propias el exportador y el importador. Ojo, muy importante que casen la descripción de la mercancía, la cantidad y el peso, porque si no nos jugamos cuantiosas multas. Y además, el house no facultará al consignee a retirar la mercancía, sino que el poder lo tendrá el transitario de destino porque estará en la casilla de consignee en el máster. Finalmente, si queremos hacer una clasificación por formato, los podremos emitir como originales, tendremos 3 copias y solo la copia física habilitará al consignar ya la mercancía. Si nos queremos evitar problemas, pues podemos hacer un Telerelease o un Express BL. En este caso, la mera copia electrónica facultará al consignee a retirar la mercancía. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Jordi, pues muchísimas gracias por tu explicación, nos queda mucho más claro. Cerramos con este concepto este vídeo, espero que no os perdáis los siguientes. El próximo hablaremos sobre, como hemos dicho, las oportunidades profesionales que trae este sector. Este es el primer vídeo de 2021, espero que hayáis tenido una entrada de año sensacional y por supuesto nos seguiremos viendo en siguientes vídeos. ¡Feliz travesía!